arte y cultura. Buenas tardes, Francis, a ti y a todo el auditorio de Hace Noticias. El día de hoy quiero recomendar el libro que lleva por título Consideraciones sobre el marxismo occidental de Perry Anderson, publicado en 1974. Perry Anderson es un historiador inglés y ensayista político nacido en 1938, especialista en la historia intelectual, profesor de historia y sociología en la Universidad de California. Es considerado por el crítico literario marxista Terry Eagleton como el más brillante marxista intelectual británico. ¿Qué pasó con el marxismo clásico? ¿Por qué fue sustituido por un marxismo académico? ¿Cuáles son sus diferencias? Para responder a estas y otras preguntas, el texto de Perry es de gran ayuda. Es un estudio de la naturaleza y evolución de la teoría marxista, tal como ésta se ha desarrollado en Europa occidental, que va desde la tradición clásica que desarrollaron Marx y Engels hasta la producción teórica de la Escuela de Frankfurt a finales del siglo XX. Tendencia por la cual la teoría marxista buscó refugio en las universidades, quedando aislada de la lucha política. En consideraciones, podemos constatar que existe una clara diferencia entre quienes aceptaron la disciplina partidista necesaria para continuar ligados a las organizaciones proletarias, pero que a su vez callaron ante problemas políticos, y quienes se desvincularon del partido para poder hablar con supuesta independencia, pero que perdieron todo arraigo con las masas populares. Estos últimos abandonaron la discusión sobre los problemas económicos y políticos, pasando de la economía y la política a la filosofía, cuando el salto que había dado Marx en su momento fue absolutamente al revés, precisamente para el análisis de la estructura económica. Fue así que el marxismo occidental se subió a la palestra de la superestructura para el estudio de la teoría de la literatura, el arte, la cultura y más recientemente a los problemas ecológicos. La teoría se convirtió en una disciplina esotérica cuyo lenguaje sumamente técnico daba la medida de su distancia de la política, sostiene Anderson. El análisis se centra particularmente en cada una de las escuelas o teóricos principales de esta tradición, desde Lukács hasta Gramsci, desde Sartre hasta Althusser, de Marcuse hasta de la Volpe, que van de 1920 a 1975. ¿Cuál es la diferencia de estos autores con la tradición clásica del marxismo? Eso es lo que encontraremos en este conciso análisis. Este texto es, pues, un intento por examinar con objetividad la teoría crítica y, sobre la base de su experiencia, reajustar su acción en el presente, pues no hay que olvidar que el marxismo no es una ciencia para exquisitos, sino una guía para la acción, esto es, para que el proletariado tome conciencia de su papel y luche por liberarse de la explotación en la que se encuentra sometido. En los últimos años, los esfuerzos de la izquierda por ubicarse y replantearse sus tareas se ven en los no pocos coloquios, foros o, como aquí en México le llaman, diálogos que organizan, pero sus análisis en la inmensa mayoría caen en el desierto por la falta de masas. Es por eso que Perry Anderson nos recuerda la esencia del marxismo con la siguiente sentencia, y que todos aquellos que se dicen marxistas deberían tomarla en cuenta. Cuando haya nacido un movimiento verdaderamente revolucionario en una clase obrera madura, la forma final de la teoría no tendría ningún precedente preciso. Todo lo que puede decirse es que, cuando hablen las propias masas, los teóricos, del género de los que ha producido Occidente durante 50 años, permanecerán necesariamente en silencio. Es decir, que cuando las masas explotadas hablen por sí mismas, los marxistas consecuentes, si realmente lo son, deberán al menos sumarse a su clamor. Muchas gracias. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.